Que la paz del Señor sea con el pueblo. Bien, mis amados hermanos, luego de haber tenido ese tiempo precioso de las alabanzas, ahora vamos a entrar en el tiempo de la palabra del Señor. Invito al pueblo a ponerse de pie para leer una sección de las Escrituras. Nos vamos a ir al libro de Jueces. Jueces capítulo 1, del verso 1 hasta el 7. Solo 7 versículos, hermanos. Yo voy a leer el primero y ustedes leen el siguiente, ¿no? Bien. La palabra del Señor dice así el título: Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ustedes. Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y hirieron de ellos a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los lugares de las manos y de los pies. Todos. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y me llevaron a Jerusalén, Donde murió, ¿no? Bien, hasta ahí la lectura, mis amados hermanos. Siéntanse cómodos. Voy a pedir que pongan en mudo y en silencio sus celulares. No quiero ver que yo esté predicando y comience a timbrar un celular. Bien. Amados hermanos, hoy ya vamos a ver un tema diferente. Este es un tema histórico. Vamos a ver que el Señor nos va a enseñar a través de esta experiencia que vivieron los hijos de Israel cuando estuvieron en la tierra prometida, justamente para hacer posesión de ella. Mis amados hermanos, vamos a darnos cuenta que antes de este evento, Dios le había prometido a Josué que si él se esforzaba, si era valiente, Dios estaría con él todos los días de su vida. Nunca lo abandonaría. Siempre estaría peleando al lado de él. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a él, como también a nosotros en esta generación, que él pelea nuestras batallas. Entonces, amados hermanos, esta historia tiene muchos puntos rescatables que hoy pueden servir para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, aprender para no cometer los mismos errores del pasado. El propósito de este tema también es que el pueblo comprenda que siempre, mire, en nuestra vida de servicio a Él, debamos consultarle en todo lo que hagamos al Señor. Ese es el propósito, que entendamos que nunca nuestros proyectos los dejemos fuera al Señor. A veces sabemos, hermanos, que tenemos decir: yo voy a hacer esto el día de mañana. Mañana voy a cobrar tal plata y voy a comprarle una casa a mi hijo. Mañana voy a cobrar tal dinero y le voy a comprar un carro a mi hija. ¿Está seguro que mañana va a llegar ese día para usted? ¿Ah?
Muchos tenemos, no, ya tengo programado para la siguiente semana viajar e irme de viaje y hacer esto y hacerlo de acá. ¿Sabe usted qué va a vivir? ¿Sabe usted que Dios le va a dar los recursos para que en ese momento usted emprenda el viaje o haga lo que tenga que hacer? Pasado 15 días son los 15 años de mi hija. Voy a armarle la más grande fiesta que ella tenga. ¿Y si el Señor le quitó la vida a su hija? ¿Contó con el Señor? ¿Le preguntó a él si él está de acuerdo con lo que usted planifica hacer el día de mañana? Y eso es lo que hoy vamos a analizar primero a través de la historia y luego en aplicación para la iglesia. La historia nos da un ejemplo que Dios hace la pregunta, hermano, que ya leímos en el verso 1. Pero esta experiencia, hermano, nos lleva a entender a nosotros que para todo lo que hagamos dentro de nuestra vida aquí en la tierra, sea dentro de la iglesia o sea fuera de ella, tiene que ser consultado a Dios si Él está de acuerdo. Antes de continuar con los puntos, vamos a indicar quiénes son los protagonistas en esta historia. Mira, hermano, lo tenemos al pueblo de Israel, que son la tribu de Judá, el brazo ejecutor de lo que Dios ya había definido. Simeón, la tribu aliada que responde al llamado de cooperación con su hermano. Simeón. Y el último de los protagonistas, Adoni-Bezek, el rey cananeo, símbolo de poder opresor derrotado por la justicia divina. 3 protagonistas en esta historia. La tribu de Judá, que es el brazo ejecutor que busca la dirección de Dios. Simeón, la tribu aliada que responde al llamado de cooperación. Y Adoni-Bezek, que es el rey cananeo, símbolo de poder opresor, derrotado por la justicia divina. Ahora es bueno que conozcamos quién era este famoso personaje, Adoni-Bezek. Adoni-Bezek era un rey pagano, hermano. Dice la biografía que era conocido por su crueldad y tiranía. Era cruel y tirano, hermano. Su nombre significa Señor de Bezek. Se caracterizaba, mire por qué, por mutilar a los reyes que vencía. ¿Cómo los mutilaba? Cortando el dedo pulgar de cada uno de estos reyes. Le cortaba el dedo. Y luego los dedos de los pies se los cortaba toditos. ¿Para qué hacía esto? Para que todos los que los vieran sepan que eran vencidos por Adoni-Bezek. Mira, hermano, era cruel. Pero dice el dicho mundano, el que siembra, cosecha. Así es, hermano. El que siembra, cosecha. Y este hombre sembró para el futuro, hermano. Dice que esta forma de mutilar a sus víctimas era una práctica diseñada para humillar a sus iguales, o sea, a los mismos reyes, y dejarlos como esclavos y trofeos vivientes bajo su mesa. Estos hombres que eran mutilados tenían no solamente que cargar con la vergüenza de haber sido derrotados por este rey, sino con la vergüenza de andar incompletos en su cuerpo físico, hermano. Todos mochados, hermano. Era vergüenza, hermano. Y esto lo hacía para que sufran el mismo castigo que él impulsó a otros, reconociendo finalmente que la soberanía de Dios, oiga, es sobre los que verdaderamente obran mal también. Sí. Dios permite que nosotros hagamos aún cosas malas.
Pero esto lo hace para que nosotros veamos cuáles son las consecuencias de andar por ese camino errado, hermano. Dios permite, no es que Él le agrada lo malo, pero Él permite para que el hombre se dé cuenta cuáles son las consecuencias del camino que escogió. Bien, ahora sí vamos a entrar en el tema. Punto 1. La aprobación y dirección de Dios para nuestros planes. La aprobación y dirección de Dios para nuestros planes. Invito al pueblo a irnos al libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Así dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es esto de fíate, hermano? ¿Irle a fiar? No. Ya, muy bien. Confiar. Hermano, la Biblia tiene demasiados versículos donde nos lleva a conocer y a entender que nosotros, como creación de Dios, debemos ser dependientes de Él. Y este no es el caso, o no excluye el caso del pueblo de Israel cuando iba a realizar la posesión de la tierra de Canaán, hermano, luego de la muerte de su líder Josué. Cuando murió Josué, ellos habían quedado en una incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nuestro líder ha muerto. No, hermanos, no termina todo allí. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que es de Dios siempre va a tener el respaldo de Dios. Aunque nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros líderes se vayan, nosotros seguiremos contando con el respaldo de Dios. E Israel en ese instante se había acostumbrado al liderazgo de Josué. Y en ese momento que Josué muere, quedaron en una incertidumbre de ¿ahora qué haremos? ¿Quién nos va a guiar, hermano? Y a veces ocurre también con el pueblo de la iglesia, hermano. No está el pastor, ¿y ahora qué hacemos? No está el pastor, ¿qué hacemos? No es eso, hermano. Dios está con usted. Bueno, esta pregunta también puede hacérsela el hermano o el hermanito que anda totalmente apartado de la voluntad del Señor. Es el único. Pero el que es de Dios, el verdadero hijo de Dios, sabe claramente que nunca estará solo. Siempre Dios estará con él. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que el pastor no está? No importa. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir amando y adorando al Señor. No nos vamos a detener. Por eso es que hice la pruebita que hice de 2 semanitas, ¿no? Pude ver algunas cosas interesantes. No, hermano, usted no dependa del hombre, usted dependa del Señor. Porque así como yo un día tendré que dejar de estar, el hermano también va a dejar de estar. O él puede hacer que se vaya primero que yo. Sí, hermano. Claro. Esto es inevitable, hermano. Hemos visto morir niños de meses, hermano, que tienen toda una vida por delante. ¿Quién puede cambiar la voluntad del Señor, hermano? Nadie. Entonces, amados hermanos, nunca se enfrasque en depender del ser humano. Más que nada en el ámbito espiritual. Dios nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros. Por eso es que Israel, en el versículo 1, estamos viendo que dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Miren lo que decían:
¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hermanos, los cananeos eran hombres crueles. No eran personas que no sabían guerrear, hermano. Eran expertos en la guerra. Mas el pueblo de Israel no era experto en la guerra. Pero eran hijos de Dios Todopoderoso, que es la diferencia, hermano. Pero es allí donde Dios nos comienza a probar. A ver si nosotros confiamos en Él cuando decimos que le amamos. Era la prueba de fuego para el pueblo de Israel en ese instante. Ver a sus enemigos poderosos frente a ellos que no estaban preparados para la guerra, hermano. A lo mejor ellos tenían el mejor armamento y ellos acá unas espaditas de bronce que medio aguantaban algo, hermano. Estoy imaginándome, hermano. Pero lo que yo sí sé, que el pueblo de Israel frente al ejército cananeo no tenía posibilidades de victoria, humanamente hablando. Pero es allí donde viene la prueba de fuego del Hijo de Dios. Confías en mí, dice el Señor. Amén. Y esa es la pregunta que ellos estaban haciendo. Y ahora, ¿quién irá a pelear? Mire, de nosotros contra los cananeos. Le estaban consultando a Dios, hermano. Porque ellos aprendieron de un buen líder que para hacer algo, primero teníamos que depender del Señor. Consultarle a Él, pedirle dirección a Él. Eso es cuando tenemos un buen líder, hermano. ¿Qué pasa si Josué no hubiese sido un hombre dependiente de Dios? También ellos hubieran aprendido que por sus propias fuerzas iban a pelear contra los enemigos. Y eso es basado en esa historia. Trasladando este punto a la iglesia. Si yo fuese un mal pastor, hermano, ¿qué les diría a ustedes, hermano? Que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos vencer todo tipo de obstáculos en la vida. Pero aquí siempre le hemos enseñado que nosotros somos dependientes del Dios Todopoderoso, que sin Él nada podemos hacer, hermano. Miren, eso es cuando hay un buen pastor, un buen líder guiando el rebaño, hermano. Y es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando tenían un líder como Josué, un hombre de Dios, un hombre fomentado en la palabra de Dios, hermano. Sí. Josué era un hombre que para todo, él contaba con la aprobación de Dios. Aún la compañera que tuvo vino bajo la aprobación del Señor. Mire, hermano. Y esto debe de ser un ejemplo para nosotros cristianos hoy en día, hermano. Muchos creyentes dentro de las congregaciones, tanto mujeres como hombres, toman parejas para sí, pero elegidas por ellos mismos. Por eso es el fracaso diario de las parejas que no han sido unidas bajo la protección divina. Por eso, hermanos, yo he mencionado a ciertos hermanos que ya han sostenido vínculo matrimonial. ¿Qué pasó con la bendición, hermano? Si no hay la bendición, hermano, esa unión matrimonial no está bajo el respaldo del Señor, hermano. ¿Sí? Por más que usted diga, no, pero aquí estoy, mire, tengo el papel del registro civil, dice casado. Sí, bien. Ha cumplido con el mandato del Señor. Pero le digo al Señor, ahora quiero contar con tu aprobación y respaldo. Aún los hijos dentro del matrimonio, cuando estos llegan, fueron pedidos al Señor. No es que es un niño que viene en camino y es bendición de Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Dónde dice eso?
Dios no es un Dios de desorden. Isaac fue pedido tantas veces al Señor. Isaac fue pedido en oración y ruego a Dios. Y es el padre del pueblo de Israel. Jacob no nació por accidente. Jacob también fue puesto en las manos del Señor. Ana, la mujer del Cana, a Samuel lo pidió en oración, hermano. Ustedes conocen esa historia. Penina, que era la concubina ¿cómo se llama el hombre? El Cana. Imagínense, hermano. Penina le daba hijos, pero estos hijos eran la bendición de Dios. Miren en la forma que vienen. No es que esos hijos sean malditos tampoco, pero no estaban bajo la aprobación de Dios. Por eso se llama el hijo de la promesa. Y Samuel vino como promesa de lo que justamente Ana le hace al Señor. Yo lo entregaré. ¿Sí o no que era la promesa de Ana? Yo lo entregaré. Te voy a enviar a ver si es que cumple. ¿Hizo o no hizo Ana esa promesa? ¿Y quién era Samuel? Uno de los más grandes profetas de su tiempo. ¿Quiénes fueron los hijos de Penina? Un humano más como cualquier otro. Ahí está la diferencia, hermano. Sus hijos fueron pedidos al Señor y fueron puestos en manos del Señor. Sabemos que muchos no, pero tampoco es que están desechados. No se me desalienten. No se me desalienten. Pero quiero enseñarle, hermano, que cuando nosotros hacemos las cosas bien, hermano, grandes bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. Pero son bendiciones por vivir en la obediencia y dependencia de nuestro Dios. Y esto nosotros debemos aprender a entenderlo, hermano. Por eso, amados hermanos, miren lo que dice el Señor en el verso 2. Y Jehová respondió. Ellos consultan y Dios les responde. Antes de la respuesta, ¿qué hubo? Una consulta. Pero ¿será que Dios consulta a todos? Perdón, Dios responde a todos los que les consultan. ¿Por qué a ellos sí y por qué a otros no? Primero, porque ellos eran el pueblo de Dios. Segundo, porque ellos estaban siendo dirigidos por Dios. ¿Para qué? Para un propósito, hermano. Porque en la consulta, mire qué responde el Señor. Judá subirá. Judá. Cuando dice Judá, ¿se referirá a quién se refería? A un solo hombre. A la tribu de Judá. Porque Judá ya no estaba físicamente hablando, pues el padre de la tribu de Judá, pues. Se refiere a la tribu de Judá, los descendientes de Judá. ¿Para qué? Para que ellos suban a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Pero antes de entrar a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, ¿qué tenían que hacer? Pelear una guerra contra los que estaban asentados en esa tierra. ¿Quiénes eran? Los cananeos. Y los cananeos son la representación ¿de quién? De los demonios. Hablando espiritualmente. Físicamente, ellos eran un pueblo tirano, un pueblo idólatra, un pueblo lleno de hechicería, de maldad. Ellos estaban contaminando la tierra donde estaban asentados. Entonces el Señor
nuestro Dios le dice a la tribu de Judá, a Israel, perdón, Judá subirá a pelear la batalla. Dios elige quién es la herramienta apropiada para qué, para realizar tal voluntad de Dios. Miren, vaya grabando. Y Judá se levanta, pero él solamente no va a ir a la batalla. Aún así él quería ir juntamente con alguien más. ¿Con quién? Con su hermano, ¿qué dice la palabra? Simeón, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo en el punto de la aprobación y dirección de Dios que primero el pueblo de Israel nos enseña a la generación de hoy que ellos dependieron del Señor porque le realizaron primero una consulta. Señor, ¿quién de nosotros podrá ir? Y el Señor dice, vaya Judá. Esto indica que es el Señor quien toma la decisión de lo que hacemos y debemos de hacer, hermano. Esto sirve para la enseñanza de hoy de nosotros como iglesia, que para cada evento que vayamos a hacer, tenemos que consultar a Dios. ¿Cómo le vamos a consultar a Dios? A ver, en oración. Por eso es necesario que el cristiano verdadero todos los días esté en oración. Ahora no sé si el pueblo de aquí todos los días está en oración, hermano. Pocos amén. Pocos amén. ¿Y qué pasa haciendo el resto? Somos cristianos de verdad y nunca oramos. ¿Cómo quiere que Dios dirija su vida si usted nunca se las pone en manos del Señor, hermano? Ay, usted ya me imagino a alguien ahí, ay, yo soy cristiano, pero Dios nunca me ha ayudado en nada. Yo no he visto, ve, mi ñaña está enferma, yo he orado y no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar si usted nunca le pide al Señor, hermano? Si usted nunca ora, no cree en el que está orando. Porque ellos para consultarle a Dios, primero tenían que haber creído a Dios. Porque si yo no creo en alguien, ¿para qué le voy a consultar? ¿O no es así? Entonces, hermanos, y esto hace que muchos evangélicos de hoy en día seamos verdaderamente instrumentos de Dios sin respuesta. ¿Cómo es eso? Servimos en la obra del Señor, pero cuando nuestras oraciones duran 2, 3 horas y no tienen respuesta, es porque no somos del agrado del Señor, hermano. Sí. Cuando Dios nos responde, es porque Él algo está viendo en nosotros, hermano. ¿En qué estamos, hermano? Pero con Judá, con el pueblo de Israel, respondió inmediatamente. Dio la respuesta, en señal de que él tenía que decidir quién debía ir a la batalla. Y no solamente estamos viendo esto, hermano. Vemos como segundo punto la soberanía de Dios en la estrategia. Es que la estrategia no la iba a tomar el pueblo de Israel, hermano. Israel no estaba en la capacidad de planificar un ataque militar exacto para vencer al enemigo. No, señor. Era un ejército poderoso contra ellos. Ellos no estaban entrenados en el campo militar, hermano. Pero para poder vencer ellos, la Biblia nos enseña que ellos debían de contar con una figura divina todopoderosa que es Jehová de los ejércitos. Sí. Era la única forma de que los israelitas puedan vencer, porque humanamente hablando era imposible que puedan vencer. Este evento de la soberanía en la estrategia dice que enfocado al evento histórico, miren, la soberanía de Dios se manifiesta al determinar que la tribu de Judá sea la que encabece la vanguardia de la conquista. Dios es el que decide quién va a ser el que dirija a su pueblo.
¿Sí me está entendiendo, hermano? Es Dios. Porque aquí lo está haciendo Él, hermano. Judá, tú vas a ser la cabeza del ejército de Israel. Tú vas a ir al frente, tú vas a ir a enfrentar a los cananeos, le dice el Señor a Judá. Y luego dice, estableciendo un orden estratégico definido por el cielo, Dios no dejó la lógica de alzar ni el capricho humano, sino que Él mismo dictó quién debería subir primero. Aplicado a la iglesia, hermano, para nosotros, es lo mismo. ¿Los hombres levantaron al pastor de esta obra? No. Abiertamente lo puedo decir. Ningún hombre me levantó. Fue el Señor, hermano. Fue el Señor. Como hay instrumentos de Satanás por ahí vagando, ¿cómo que Dios? ¿Y cómo hizo Dios para levantarte a ti? El libro de Timoteo dice bien clarito. Dios me enseñó. El que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desees. Pero debe de ser ¿qué? Irreprensible. Debe de ser ¿qué más? Marido de una sola mujer. ¿Qué más? No dado al vino. Ni en mi juventud me gustaba el vino. De buen testimonio. ¿Alguien puede decir algo malo de mí? No. No, hermano. En el pasado lo que quiera. Pero ahora, hermano. Entonces, por eso le digo, hermano. Pero sin embargo, ese pastor no debe de ser pastor esa obra porque no ha ido a pedir perdón. Ay, hermano, yo me río cada vez que escucho estas barbaridades, hermano. No. No es así. El hombre de Dios tiene que ser identificado ¿en qué? En su testimonio, en su entrega al servicio ministerial, en su entrega, hermano. No dado al vino, no ser problemático, hermano. Ustedes han visto al hermano Martínez aquí. ¡Ah! No, hermano, que arma la trifulca. No. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos está enseñando aquí en esta historia. Que Dios, como soberano que es, Él decide a quién levanta y a quién no. Hay pueblos o congregaciones que gozan del aprecio hacia una persona X. Pero es que yo quería que Él sea el pastor. Él es el que me cae bien. Incluso, hermano, voy a poner un ejemplo ficticio. Supongamos que recién el hermano Alex y yo vamos a estar postulando para el pastorado. Y resulta que a las hermanas y a los hermanos le cae súper bien el hermano Alex. Ya, el hermano Alex es mi pana, mi amigo, todo dice, me cae bien. Nos invita a comer, ese hermano Marco está acá. Yo quiero que él sea el pastor. Miren. Y vienen y someten a votación como hacen en otras congregaciones, hermano. He visto y he sido partícipe de esto en otras congregaciones, hermano. Amén. ¿Quiénes votan porque fulano de tal sea el pastor de esta iglesia? Gana por mayoría. ¿Ah? ¿Quién eligió a ese hombre? ¿Dios o el hombre? Miren, hermano. Entonces, ¿de quién es esa obra? Del hombre. Porque lo que es de Dios, miren, permanece para siempre. Por eso, hermanos, ustedes han visto en esta obra tantas dificultades, hermanos, que verdaderamente sí que me han hecho ver estrellas, hermano. Tantas dificultades. Hermanos que aquí en el estadio han dicho verdaderamente que yo no entiendo qué pasa aquí, tantos problemas. Sí, hermano.
Ustedes no recuerdan que cuando los discípulos caminaban con Jesús, tanto problema que había con ellos, hermano. ¿O no recuerdan? Ellos no estuvieron acostados en un campo disfrutando de la naturaleza, hermano. Ellos eran aborrecidos. Jesús nos enseña que su pueblo será aborrecido y rechazado constantemente, hermano. Por eso debemos entender, hermanos, que nosotros aquí debemos de ser levantados por Dios. Aunque el mundo nos rechace, pero lo más importante es que nosotros contemos con la aprobación de Dios. Por eso, hermano, esto es para el que verdaderamente Dios le ha dado la sabiduría de entender, hermano. Sí. A lo mejor en esta mañana algunos no me están entendiendo, hermano. Porque sí me doy cuenta que algunos no me están entendiendo. Pero sí hay otros que sí me están entendiendo. Porque están conectados con la palabra, hermano. Pero qué pena por los que no me entienden, hermano. Porque esto es muy importante. ¿Sí sabe que esto es muy importante entender, hermano? Si en verdad Dios está contento con lo que yo verdaderamente estoy haciendo. Esto significa que el éxito ministerial no depende de métodos humanos, hermano, sino de discernir la dirección específica del Espíritu Santo. Aprender a respetar la estrategia de Dios implica renunciar a nuestras agendas personales. Aquí es lo que más se da eso, hermano. ¿Usted sabe a qué se refiere a agendas personales? Hermano fulano de tal, vamos a tener, qué sé yo, una visita a ciertas familias tal día. No, pues mi hermano, si tengo que estudiar ese día. No, mi hermano, tengo que realizar, qué sé yo, una visita en tal parte, a tal amigo, a tal primo, tal mamá, tal papá. Esa es la agenda. Y Dios, en el preciso momento que usted va a estar haciendo algo, Dios le dice, quiero que me sirva. ¿No se ha dado cuenta usted que está siendo probado por el Señor en ese momento? Amén. Pero usted viene y dice, voy a esto primero. Y no se da cuenta que cuando usted eligió eso de esa manera, usted ya perdió la prueba. Desagradó al Señor, hermano. Vemos en Judá que cuando Dios le dice, Judá va a subir, Judá no es que dice, pero Señor, yo no estoy listo, yo no estoy preparado, ¿cómo es esto, Señor? En ningún momento dice el relato así. Inmediatamente Judá le dice a Simeón, oye, acompáñame. No se queja. Ni siquiera dice, pero yo voy a ir solito, pero ¿y por qué no me mandas en compañía de mis otros hermanos? No lo vemos en esa posición. Y nosotros aquí como iglesia, hermanos, cada vez que decidimos algo para el servicio del ministerio del Señor, nos quejamos. Ponemos los famosos peros. Pero, ¿a qué hora va a ser? Uy, que no sea muy tarde, porque tengo que irme. Ay, hermano. Cuidado, se va a pasar mucho el tiempo, porque tengo que irme. Usted le pone condiciones al Señor. Usted tiene el atrevimiento de ponerle condiciones al Señor. ¿Quién es usted? Usted no sabe que usted está viviendo por la obra y gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que usted está vivo. Y se atreve a ponerle condiciones al Señor, hermano. Nosotros a veces no nos damos
cuenta que verdaderamente estamos ofendiendo a Dios, hermano, con pequeñas frases que parecen inofensivas, hermano. A lo mejor el Señor prefiere escuchar a alguien que es mal hablado que a alguien que le diga: Señor, no tengo tiempo para ti. ¿Sí sabe que es más humillante que le digan eso al Señor? ¿Sí sabía que esa frasecita que usted dice es más humillante que alguien mal hablado? Porque el mismo Señor le dijo a los escribas y fariseos: primero, antes que ustedes, estarán las prostitutas, los delincuentes. A los fariseos que hablaban supuestamente palabras sanas. Dios a veces ve cosas que aparentemente parecen inofensivas como las cosas más ofensivas que hay, hermano. Por eso, hermano, usted tiene aquí para decidir, hermano, pero Dios en este relato quiere que usted comprenda de esta experiencia que vivió el pueblo de Israel y más claramente el pueblo de Judá. Quiero que usted vuelva a pensar en esa experiencia que vivió este pueblo, hermano, y que no cometa los errores del pasado, hermano, como hicieron los otros miembros del pueblo de Israel, que le dieron espaldas a Dios por otras cosas, hermano. En este relato de aquí vemos que el pueblo de Israel vence, pero vence ¿por qué? Porque era un pueblo que primero le consultó a Dios y era un pueblo que le obedecía a Dios, hermano. En aquel entonces, porque su líder, Josué, les había enseñado que nada podrían conseguir si no cuentan con la aprobación de Dios. Y así puede llegar a pasar con el remanente de Cristo, hermano. Yo les estoy enseñando que nada pueden seguir sin el respaldo de nuestro Dios. Pero pueden pasar los años, yo ya habré desaparecido, pero el siguiente que venga, que puede ser él o puede ser otro, no sabemos con qué tipo de enseñanzas venga. No lo sabemos, hermano. Pero Dios sí lo sabe. El remanente de Cristo creció con una doctrina sana, pero con el transitar del tiempo y la transición de los ministros cabeza, puede cambiar la cosa, hermano. Entonces, hermano, ¿cuál es la idea del Señor? Que usted, todos los hermanos le van, toditos, mas yo, entendamos que siempre debemos de contar con el respaldo de Dios. Para todo, hermano. Aún hasta para ir a comprar los alimentos. Porque todo viene de Él. Punto número... a ver, déjenme ver. No. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mire, yo tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Qué cree que es esto, hermano? Ahora, esto debe de llevarnos a entender mejor las cosas aún, hermano. Mire, hermano. Samuel había recibido la orden de Dios ¿de qué? De buscar al próximo rey de Israel. ¿Sí o no? Y va a la casa del padre de David. Mire, y le pregunta: ¿dónde están tus hijos? Hermano, yo quiero que se dé cuenta en esto. Yo quiero que se meta en profundidad con este evento. Dios le ordena a Samuel: búscame en la casa de... Se me fue el nombre también de este hombre.
de Isaí al próximo rey de Israel. Miren. ¿Ah? Pero Samuel, ¿con qué idea fue? ¿Cuántos recuerdan? ¿Con qué idea fue Samuel a buscar al próximo rey de Israel? La apariencia, la forma del ser humano de escoger por la fachada. Mire, hermano, Samuel va del primerito, el más alto, más guapo, el más fuerte, el más atractivo. Este es, todavía dice, este es el hombre, señores. ¿Qué le dice el Señor? Sácamelo de ahí. No. Esto nos debe dejar claros, hermanos, que los pensamientos de el hombre no son como los de Dios. No. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Mientras nosotros valoramos la fachada externa, Dios ve el contenido del corazón. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Porque todos esos que tenían una fachada atractiva no eran buenos hijos. No eran buenos hombres obedientes ni temerosos de Dios, hermano. Miren. Tenía como 6, 7 hijos, Isaí. Tenía como 6, 7 hijos. Pero en casa solo habían quedado los 6. Hasta que Samuel vio al último y dijo, no, ninguno de estos es. Pero ¿y entonces? ¿Qué tú tienes por ahí otro? Sí, pero ese está por allá, dice. Mírenle, allá afuera está con las ovejas. Lo más último. ¿Y qué dice Samuel? Tráemelo por si acaso de repente. Eso quiere el Señor. Anda, tráelo. Oye, Davidito, ve acá. Ya viene Davidito todo chiquito. Y le dice Samuel, ¿será este, Señor? Ese que tú lo miras con desprecio, a ese que tú lo miras insignificante, ese es mi siervo. Ese al que todos lo rechazan, ese es mi siervo. Por eso que yo ya me pongo contento cuando la gente habla mal de mí. Yo ya sé. Mire, hermano, ¿de qué sirve contar con la aprobación de los hombres cuando ante Dios no tengo esa aprobación? ¿Se da cuenta? Eso que era insignificante el Señor, Él es mi siervo. A Él quiero que lo unjas. Mire, Dios unge al que escoge. Por eso, amados hermanos, este pueblo es levantado por el Señor, hermano. Ustedes son los ungidos del Señor. Porque están hechos a la voluntad de Dios, no de los hombres. Aunque la gente ve, pero ese edificio de mala muerte, mira 4 pelagatos, eso es imposible que sea del Señor. No, eso que tú rechazas, que miras con desprecio, cuenta con la aprobación del Señor. Todos ellos. Y no es por la pobreza, no es por la miseria tampoco, hermano. No es por eso. No es la causa. Es por la humildad de corazón, hermano. Entonces, amados hermanos, el Señor nos está enseñando que si nosotros somos aprobados por Él, hermano, nunca estaremos solos. Hermano, nunca estaremos desprotegidos. Pero siempre y cuando usted y yo tengamos fe en lo que verdaderamente estamos leyendo, hermano. Si no le creemos al Señor, por más pobres y humildes que seamos, Dios no nos bendecirá porque no le creemos, hermano. Ese es el mayor problema de la mayor parte de los creyentes dentro de las iglesias, hermano. No le creen a Dios, hermano. Porque por la misma razón de no creerle, no lo hacen formar parte de todos sus proyectos, de todos sus planes, hermano.
del Señor, hermano. Cuento con la aprobación y el temor de Dios. Así sea que me vaya a comprar una moto. Me compro la motito, Señor. Mira esta motito. Me la compré de segunda mano, Señor. Sí, pero ¿sabe qué, mi Señor? Yo la quiero poner en tus manos, al servicio de tu obra. Si tengo que ir a comprar algo para la iglesia, me voy en la moto, Señor. Porque la moto, tú me la diste y está a tu servicio, Señor. Y es la pregunta que le hace el Señor en esta mañana. ¿Ha puesto usted todo lo que Dios le ha dado al servicio del Señor? ¿Está seguro? Al servicio del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que usted y yo tenemos es gracias a Él. Nada vino por casualidad. Él lo permitió. Ahora, somos agradecidos con Él porque no ponemos lo que Él nos ha dado a su servicio. Así de simple la cosa. Para pensar en eso. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es, hermano. Esto está clarísimo. Creyente que no pone a Dios por delante en todos sus proyectos, no está en nada. Porque usted podrá decir, yo soy cristiano, pertenezco al remanente de Cristo. Porque sí, gracias a Dios, usted está en una congregación de sana doctrina donde se enseña muy bien la palabra. A lo mejor algunos hermanitos por ahí están con los otros amiguitos. ¿Y de qué congregación es? Yo soy del remanente de Cristo. Sí. Claro, porque a lo mejor conoce un poquito más las escrituras, pero está viviendo para el Señor verdaderamente. Esa es la pregunta clave, porque si usted conoce pero no vive, es como los fariseos, que conocen y no vivían. Bien. 3. La unidad y cooperación entre hermanos. A ver, hermano querido. Otra cosa que podemos aprender de esta experiencia, hermano, es que Judá buscó obrar en unidad con su hermano. Miren, y esto es lo que hoy menos se da en la iglesia, hermano. Vamos a aprender de esta experiencia. Judá le dice a Simeón, vamos a ver en el verso 3. Mire, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón, ¿qué dijo? Fue con él. Ni siquiera objetó ir con él. Mire, ¿qué nos está enseñando esta historia? Que, hermanos, es importante actuar juntos. Cuando alguien se aísla, escuche bien, cuando alguien se aísla, pocas probabilidades tiene de vencer. Cuando alguien se aísla, ¿cómo es esto de que alguien se aísla? No, hermano X, vaya usted con el hermano B. No, yo quiero ir solo. O le ve la cara. No, prefiero ir solo. Ay, hermano. Hablando individualmente.
hablando en congregaciones. Dígame usted qué congregación quiere unirse con otra. Ninguna. Yo no he visto congregaciones que quieran trabajar juntas. No las he visto, hermano. Y si trabajan juntas, algunas serán pertenecientes a una misión. Pero es porque son misión. Ellas trabajan juntas. Pero no es que se tragan tampoco. Pero aquí estamos aprendiendo de esta historia que los hermanos sí quisieron colaborar el uno con el otro. Y es por eso que Dios sí les dio la victoria, porque ellos quisieron actuar juntos, porque los dos se amaban. La iglesia, que no es el edificio, sino el grupo de hombres y mujeres que viven para hacer la voluntad del Señor, sea de esta congregación, sea de la de allá, sea de la de acá, sea de la de allá, debemos estar juntos trabajando. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada ante la mirada de los hombres. Pero eso no ocurre. ¿Sabe por qué no ocurre? Porque hay egoísmo, hay orgullo. Por eso vemos hoy en día que las congregaciones no practican un verdadero evangelio. Mi sueño ha sido siempre que las congregaciones de Marcelino Maridueña nos unamos todas, pero las que obren de acuerdo a lo que Dios enseña a servir al Señor. No todas las iglesias, no, congregaciones que sirven y viven para el Señor. Pero bueno, sé que el día que estemos frente al trono de Dios, ahí va a salir a la luz todo el egoísmo de todos estos líderes. Y ahí saldrá a la luz todo. Pero al menos nosotros, como un pueblo pequeño, hermano, siempre estemos juntos entre hermanos. ¿Por qué cree que yo insisto, hermano? Si usted está con su esposo, sálgase de ahí, siéntese acá con el otro hermano. Si usted está con su hija, sálgase de ahí, véngase acá. ¿Por qué? Porque ustedes, hermanos, tienen que aprender a convivir entre hermanos. Porque usted no solamente su hermano, su esposo o su familia es el que está al lado, es el que está en la esquina, es el que está adelante, es el que está atrás. ¿O me quieren decir que aquí todos se aman porque son hermanos? Todos aquí se aman porque son hermanos. ¿Qué dicen, hermano? ¿Por qué se quedan callados? Es el pueblo que el Señor quiere. No hemos entendido nada, hermano. A pesar de que hemos enseñado tanto de la hermandad del pueblo cristiano, oiga, anhelamos estar separados. ¿Por qué estar pegado a la familia de la sangre cuando las escrituras me enseñan que Jesús mismo dijo: no, ellos no son mi familia, acá está mi familia, los que aman y hacen la voluntad del Señor? Pero ahí estamos como imán, hermano, que no nos despegamos. Y llegamos a la casa y ahí estamos más distantes que nunca. Es impresionante, hermano. Acérquese al hermano con el que nunca se ha acercado, hermano, porque no lo hace. Y le recuerdo que usted cena libremente, ¿eh? Usted cena. Y eso también ofende a Dios. Mire, hermano. Mire esta historia lo que nos está enseñando. Oiga, Simeón le dijo: está bien, hermano, yo iré contigo. ¿Ah? Hermano, la unidad nos hace fuertes. Mire esta mano, ningún dedo se separa. Es lo que el Señor intenta hacernos entender, que ninguno de nosotros nos separemos.
Separarse no significa estar fuera del edificio. Separarnos no es lo que verdaderamente Dios quiere. Dios quiere que estemos unidos en todo sentido, hermano. Hasta cuando llegamos de nuestros hogares a la reunión, hermano, todos debemos amarnos, pero verdaderamente, hermano. ¿A cuál de sus hermanos usted verdaderamente ama de verdad, hermano? Aquí. Lo abraza, pero de verdad, hermano. Oiga, no es por compromiso. Porque algunos abrazamos por compromiso. Ay, mi hermano. Y lo besamos, pero es por compromiso, hermano. Ya, porque estamos dentro de la iglesia. Y afuera, ni bola de pan, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso se llama la iglesia de Cristo. No, hermano. No. Por eso, hermano, mire esta historia. ¿Cómo nos está enseñando? Yo voy contigo, hermano, yo pelearé contigo, pero después tú me acompañas. Y los dos juntos vencieron, pero era porque anhelaban estar juntos. Así es, hermano. Amén, hermano. Bueno, esperemos que sirva de algo haber hablado de esto. Bueno, no sea una prédica más. Eclesiastés 4:9. Mire cómo nos enseña las Escrituras. Mejores son, mire, dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Mire, hermano, aún Jesús, cuando estuvo aquí en el ministerio y ahora le dio la oportunidad a los discípulos para que ellos vayan a predicar la palabra. Oiga, ¿en grupos de cuántos los envió? De 2. Nunca mandó a uno solo. Como por ahí tenemos a alguien que solita se va a donde quiera que vaya. Se van 2. 2. Y cuando mandó Jesús de 2 en 2, ¿fue alguna mujer incluida ahí? Iban varones. Y en ese tiempo había, no me va a venir a decir algo, no, es que no debe haber habido mujeres. Oh, perdón. Había mujeres en cantidad. ¿Por qué no metió Jesús mujeres ahí? ¿No se ha preguntado eso usted, hermano? Ojo, no estoy diciendo que la mujer no puede predicar, sí puede predicar. Pero tiene que estar bajo la supervisión de alguien. Porque los discípulos, aun ellos siendo varones, estaban bajo la supervisión de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, para cualquier labor, hermano, cualquier cosa, hay que contar con el respaldo y el apoyo de alguien. Ya hablando humanamente. No es bueno que hagamos las cosas solos a nuestra manera. Por eso en cada cosa que yo tengo la autoridad de poder hacer lo que quiera solo, pero yo llamo a Anciano, venga para acá y le consulto también. Pues. Eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo. Porque puede en algún momento tener una mejor idea que la que yo tenga. Ah, no, sí, verdad, se me había pasado por alto ese pequeño detalle, es cierto, hermano. Y ahí. Pero a veces sabemos, hermano, no, yo solito puedo hacerlo. Cuidado, hermano. No. Dios nos manda a estar juntos, como hermanos, haciéndolo todo con amor. Por eso que en el día que toca hacer las hallacas, ahí yo me doy cuenta, hermano.
Que yo no digo nada, pero yo ando observando todo, hermano. Las mismas de siempre, así ya, ahí vamos a estar, pero hay otritas que... Y se escurren. Y se esconden. Pero esas mismas, en una reunión de fiesta, están primeritas. Sí. Sí, hermano. Pero cuando toca servir al Señor, nos escondemos. Cuidado, hermano. Dios todo lo ve. Dios todo tiene registrado, hermano. Hermano, la obra es del Señor. Todos somos obreros de esta viña. Y todos tenemos que aportar con un grano de arena para que esta obra siga adelante. No deje solo a su hermano o a su hermana. Si usted no tiene ningún cargo dentro de la iglesia, haga algo, hermano. Yo veo, y quiero valerme de este tema, yo veo hermanos que tienen años en la obra del Señor. Pero hasta el sol de hoy, hermano, nadie de ellos se me acerca y me dice, hermano, quiero servir al Señor en algo. Yo tengo tiempo que no hago nada. ¿Por qué cree que no lo hace? No quiere compromiso con el Señor. No quiere comprometerse. Ojo, no estamos obligando a nadie. Aquí no obligamos, cuidado, vaya, hermano Marco, no joven. No, yo no obligo a nadie. Yo enseño al pueblo. Y le tengo que decir la verdad de lo que ocurre, hermano, aunque le duela. Póngase a pensar. ¿Qué es usted ante la mirada del Señor como un instrumento que nunca Dios utilizó para algo? Siervo inútil. Siervo inútil, hermano. Sea hombre o mujer, hermano. Siervo inútil. Por eso he dicho a los hermanos que aún a los niños, más que sea el que mueva la silla de aquí para allá, pero algo que haga, hermano, no lo enseña a ser inútil. Aún a los niños, porque ellos saben lo que van a hacer, hermano. Hermanos que tienen años en el ministerio y nunca sirven en nada. Tengo que hablar esto porque esta es una verdad que verdaderamente, hermano, no la puedo dejar escapar, hermano. La pregunta es, usted que nunca hace nada está apto para predicar. ¿Podrá predicar libremente? ¿Qué dice usted? ¿Qué va a predicar? Servicio. Va a predicar del servicio. Cuando la Biblia también nos dice que debemos enseñar sobre el servicio, porque Jesús mismo dijo, seamos más servidores antes que ser servidos. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay hermanos que se les ha puesto tareas tan simples hasta para que no se quejen, y hasta de eso nos quejamos. Ya quiero entregar el ministerio porque yo no soporto. Y entonces, ¿qué quiere hacer en la vida, hermano? Y estoy seguro que usted quiere ver las grandes obras de Dios en su vida. Que la gloria de Dios se manifieste en su casa y en su vida. ¿Cómo se va a manifestar, hermano, si usted no quiere saber de servir al Señor? Bueno, pero esta historia nos enseña que estos dos hermanos se juntaron, trabajaron juntos. Me agrada el caso de un hermano que le dice al hermano de la limpieza, yo le hago este mes. Muy bien, eso es compartirse el servicio. Está bien. Está muy bien, hermano.
Pero hasta el sol de hoy veo un hermano voluntario, hermano Mario, deme este mes para, cuando hacemos el plan de evangelización de Marcelino, no he escuchado a nadie, hermano Mario, deme este mes o 2 meses para yo cargar los equipos, o yo instalarlos. Las hermanas también pueden conectar el cableado, no es que no pueden conectar. Lo que no pueden hacer ellas es cargar esos tremendos parlantes que son pesados. Está bien, hasta ahí está bien. Pero no me va a decir que no puede conectar un cable, pues, hermano. Si no sabe, aprenda, hermano. No me den cuenta que yo no sé. Hermano, para algo para algo existe la capacitación, pues, hermano. Pero haga algo. Hermano, dice un dicho, porque no es bíblico, que en mente vaga, ¿qué viene? Malos pensamientos. Malos pensamientos. Y es verdad, porque el ocio no viene de Dios, el ocio viene de Satanás. Por eso, hermanos, pelee por un ministerio. Todavía falta segundo anciano, tercer anciano, falta diácono. Queremos más hermanos que ya se levanten a predicar. El resto de los varones, ¿por qué no se levantan a predicar? Tenemos hermanos que tienen años ya en el evangelio. ¿Por qué no se levantan a predicar? Amén, hermano. Ya no voy a hablar más porque van a salir resentidos conmigo. ¿Sí o no, hermano? Si me van a dar un vaso de jugo después que termine el culto. Pero no hay jugo, dice. Bien. Punto número 4. La responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida. Mire, es lo mismo que ya estuvimos hablando, hermano. Compártanse las responsabilidades. Así como lo hizo Simeón con Judá, se compartió la responsabilidad. Fue a lo mismo que iba Judá. ¿A qué? A guerrear contra los cananeos. Oye, y eso implicaba que algunos de ellos también de la tribu de Simeón iban a morir. Miren, nada más, hermano. Entonces, lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia es que aprendamos a compartir responsabilidad. Las hermanas, cuando cantan las alabanzas, compártanse responsabilidades, pero con amor, hermano. Porque no es lo mismo decir, hermana, ¿cuándo me toca a mí? Uy, a usted le va a tocar después de mes y medio, hermana. Uy, qué lejos, yo ya quería cantar la próxima semana, hermano. Pero viene la hermana Yanet y le dice, no, a la que le toca es a la hermana Perica de los Palotes. Ah, ya, muy bien, pero viene la hermana Perica de los Palotes, se entera que la otra semana va a cantar. ¿Qué dice usted, hermano? Hace el gesto hoy, cuando llega el día que canta, Señor. Ah, qué hipocresía, hermano. ¿O no es así, hermano? Y eso le damos al Señor, hermano. Eso le damos al Señor, hermano. ¿Qué cree que el Señor va a reaccionar? Él está hastiado de tanta mentira, porque así le decía al pueblo de Israel cuando iba a ofrecer sacrificio por los pecados. Estos iban a ofrecer los sacrificios, compraban esos borregos totalmente perfectos, sin mancha, los sacrificaban, pero ellos seguían en las mismas. Y Dios se cansó de que la gente le esté viendo la cara, hermano. Por eso él decía, hastiado estoy de vuestros sacrificios, decía el Señor. Hastiado estoy de los sacrificios. Porque la gente iba a sacrificar mentirosamente, hermano. Y así vemos aquí, hermanos, que a lo mejor le cantamos mentirosamente, hermano. Cuando usted esté cantando aquí, hermana querida, usted tiene que hacerlo con amor.
Usted tiene que brotar una pasión, pero así es Dios. Usted le está cantando con amor. No importa que mi voz esté fea, pero le estoy cantando como el Señor. Es más, las lágrimas se me van a salir, pero del verdadero sentimiento que tengo al Señor. ¿Cuántos hemos llorado, pero profundamente, alabándole al Señor, hermano? Amén. David lloraba. Muchos a lo mejor hemos venido siendo artistas. Que la gente, oye, qué lindo canta la hermana Pepita. Oye, se le escucha muy bien, tiene una voz angelical. Y eso es lo que ellos quieren oír, hermano. Pero nunca se preocupan de saber que esas alabanzas llegaron al Señor en cuerpo y alma. Amén, hermano. Amén. La iglesia de hoy, hermano, debe de aprender que la gran comisión no es una tarea para líderes aislados, ¿sí? La responsabilidad de la iglesia hoy es la gran comisión. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Hermano, todos nosotros estamos obligados a predicar la palabra de Dios de una o de otra manera. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios. Pero estar predicando, hermano. Dios no le dice no estudies. Dios no le dice no trabajes. Sí, trabaja, estudia. Pero ese tiempo que estás en eso, nunca te olvides de tu Dios. Comparte con tus compañeros de estudio y de trabajo que tú eres parte del pueblo del Señor. Que hay un Dios todopoderoso que ama y recibe a todo aquel que se arrepiente en cuerpo y alma. 5. La justicia retributiva. ¿Qué es esto de la justicia retributiva? Lo que sembraste, ahora es lo que vas a cosechar. ¿Sí? Dejamos a los hijos de Israel y nos vamos ahora con el rey pagano y tirano Adoni-Bezek. Mire, como ya vimos en la biografía que este hombre era tirano, que mutilaba los dedos de sus víctimas, nos vamos a ir a Gálatas capítulo 6, verso 7, que dice esto, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que como Adoni-Bezek había capturado a otros reyes de sus tribus conquistadas, a estos los humillaba de una manera considerable. ¿Cómo? Cortándole los dedos pulgares de las manos y todos los dedos de los pies, haciéndolos que vivan con vergüenza en vida, hermano. Pero este hombre nunca se imaginó que un día sería presa de su propia idea. Claro. Por eso, hermano, nunca haga hoy a nadie lo que usted no quiere que le hagan más tarde a usted. Mire, Adoni-Bezek cosechó lo que sembró. Esto es una advertencia solemne para la iglesia sobre la importancia y la integridad del buen trato hacia el prójimo. Lo que hacemos tiene repercusiones eternas. ¿Sí? En el verso 5, si vemos, nos damos cuenta que dicen que Judá y Simeón hallaron a Adoni-Bezek y pelearon contra él, ¿qué más? Y lo derrotaron, al cananeo y al fereceo. Mas a Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron, ¿qué dice? Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Le hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué puede aprender la iglesia de esto? Dentro de las congregaciones también hay algunos Adoni-Bezek. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay?
también ahí, escondiditos están. Ahí están, tapiñaditos. A ellos el Señor les dice esto: no siembres para que mañana no coseches lo que sembraste. Sí. Y lo hablamos en el sentido de la maldad. Hermano, todo lo que usted le haga a sus hermanos hoy, mañana recibirá lo mismo si no se arrepiente de todo corazón. Sí, hermano. Hermanos, aquí han habido hermanos que han hecho tanto daño a sus hermanos en la fe, tanto daño, hermano, y nunca se habían arrepentido. Y Dios verdaderamente, oiga, los ha castigado fuertemente. Sí, hermano. A mí me ha tocado presenciar esas cosas, hermano. Y si todavía no le pasa nada a pesar de la maldad, dele gracias al Señor que todavía tiene misericordia con usted. Pero de que el momento llega, llegará, eso sí. Porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, esta es la justicia retributiva. No os engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Acuérdese lo que usted hizo y nunca se arrepintió, hermano. Lo va a cosechar. No es que es mi deseo ni el de nadie más. Esa es la ley del Señor. Bueno. 6. La humildad ante las consecuencias. La humildad ante las consecuencias. Mire esta lección, hermano. Adoni-Bezek, al ser derrotado, admite. Mire lo que dice Adoni-Bezek. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Mire lo que habla un pagano, hermano. Porque él era un pagano. Ahí recién reconoció que hay un Dios. Mire, hermano. Y a veces nosotros, después de tantos años de dureza, a pesar que nos hayan hablado tanto de ese Dios, no le hemos creído. Pero más tarde, producto del sufrimiento, finalmente terminamos diciendo: Señor, perdona. A veces es necesario el dolor, hermano, para entender que Dios existe. Por eso, hermano, usted que hoy sufre debe de darse cuenta cómo era años atrás. Cómo Dios está tratando con usted, hermano. Y le está enseñando que fuera de Él nosotros somos vulnerables ante los problemas de la vida. Entonces, amados hermanos, Santiago capítulo 4, verso 6, mire lo que nos dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Este rey era soberbio, pero tuvo que pasarle lo que le pasó para que ahora sí diga: Señor, finalmente me hicieron lo que yo tanto hice, Señor. Fui tan mal, fui tan perverso, y ahora me tocó vivir en carne propia lo que yo hice a otros. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano? Recuerde usted quién era antes, qué hacía, y cómo Dios hoy le ha perdonado y le ha dado la oportunidad de ser su instrumento, hermano. Amén. No piense mal contra nadie, para que Dios no tenga que... Es que directamente Él no nos manda el castigo, pero Él hace esto. Nos quita la protección. Y ahora sí vienen los demonios y pim, nos agarran los demonios y nos hacen pleito. Ahora sí, porque ya no hay protección.
¿Se acuerda por qué a Israel vino el imperio babilónico y barrió con todo? Porque Dios hizo esto. Ahora sí vinieron los babilonios y toma y toma y toma, y Dios nomás se quedaba viendo. Porque Dios le advirtió a Israel, le dijo: detente, retrocede, arrepiente. ¿Qué? La gente, la típica que hacen hoy en día, hermano. No me van a hacer caso, muy bien. Ahora sí entren, muchachos, hagan de la suya. ¿Sí? Por eso, hermano, a veces cuando yo veo demasiada frialdad en el pueblo, hermano, a veces me da ganas de que el Señor muévelos al continente africano, hermano, ya donde están matando a toditos los cristianos, para ver si van a estar fríos ahí mismo. Eso, hermano, corre. Porque allá sí van a correr, hermano. O mándamelos a Corea del Norte, pues allá, pues donde ese Kim Jong-un no los deja ni respirar. Pero aquí, como estamos cómodos, estamos felices, venimos desganados, venimos hasta con pereza. Los atrasos no dejan de terminar. Sigue habiendo atrás, vienen a la hora que les da la gana. Pero ahí tengo las evidencias. Jugamos con Dios como más nos da la regalada gana, hermano. ¿Todo por qué? Porque todavía no vemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero cuando llegue el día, cuando llegue ese momento, hermano, ahí es donde usted recién va a decir: Señor, perdóname. Pero va a decirlo con lágrimas en los ojos. Porque dice el dicho mundano que nosotros, los seres humanos, somos mal llevados. Cuando nos tratan mal, ahí estamos bien. Y así es, hermano. Bien por los que seguimos respetando al Señor. Bien por los que seguimos todavía siendo honestos con el Señor. 7. La soberanía de Dios sobre el poder humano. Hermano, esta historia nos enseña que incluso los reyes más crueles y poderosos de este mundo están bajo el control de Dios. La iglesia debe de vivir sin temor, mire, a Dios. Perdón, sin temor a los poderes de este mundo, no a Dios. Sin temor a los poderes de este mundo, ¿sí? Nosotros como iglesia no debemos de temer a los poderes terrenales, pero al poder que sí debemos de temer es al poder de Dios, hermano. Sabiendo que el Rey de Reyes es quien tiene la última palabra, solo Él, hermano. Por eso, mis amados hermanos, Dios es soberano sobre todo lo que existe. Los imperios más grandes de la tierra son también controlados por Él. Yo antes esto no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo claramente. Por eso es que yo no pierdo el tiempo. ¡Ay! El presidente que ahorita tenemos es el que nos tiene. No, no es el presidente. Ese es un títere más, hermano. Donald Trump es un títere más, hermano. No, hermano, no pierde el tiempo. ¡Ay! Si tuviera Bukele en los Estados Unidos fuera diferente. No. Dios está permitiendo que lo que Él planificó ya se cristalice. Porque Él sabe las cosas con anticipación. Porque Él es el Dios omnisciente que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabe qué cosas vendrán en su tiempo. Él sabe lo que tiene preparado para ese tiempo. Pero nos dice a nosotros como iglesia que no nos preocupemos de esas cosas. Que nosotros debemos estar enfrascados ¿en qué? En ser fieles a Él, temerosos de Él. Caminar en santidad, hermano. Eso es lo que debemos de preocuparnos nosotros. Vivir una vida agradable siempre delante del Señor, para que Él verdaderamente nos siga respaldando.
Yo en mis oraciones, hermano, yo no estoy perdiendo el tiempo. Ay, Señor, Estados Unidos va a recibir una bomba por Irán. Señor, no, que la bomba de neutrones, no. No le voy a pedir esas cosas, porque eso ya forma parte del plan. Pero sí le digo a mi Dios, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Mire, fiel a ti. Eso es lo más importante. Temeroso de ti. Buscarte más a ti todos los días de mi vida. Son cosas que nosotros debemos de pedir. Estamos a las puertas de que la iglesia se vaya y todavía muchos de nosotros estamos preocupados por nuestras actividades humanas. No, hermano, no pierda el tiempo allí. No pierda el tiempo. ¿O qué pasa si hoy sale de la congregación, llega a su casa, se acuesta y no levanta? Se preparó. Se preparó para irse. No. Entonces, hermano, esta historia nos enseña que aprendamos a depender de Él en todo sentido, en todo tiempo, hermano. Dependamos del Señor. Hagamos que Él forme parte de nuestros planes diarios, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en la convivencia familiar. Convierta al Señor nuestro Dios en el eje central de su vida, dentro de su hogar, hermano. Para que todas las cosas que nosotros emprendamos y hagamos salgan bien. ¿Estamos bien, hermanos? ¿De acuerdo? Que la paz del Señor sea.